pero no tiene con quién hablarlo de repente. A uno no le enseñan primero a ser papá. Y si un Y lo niño otro es que en los completamente... pastores tampoco puede ir donde los pastores porque tampoco saben, no un No, tema de mala no, voluntad. no, pero por ejemplo no nos enseñan cómo criar a nuestros hijos. Ya no nos enseñan. El máximo, la palabra máxima que nos entregan, instruye al niño en su camino, que cuando Claro. fuese viejo no se apartará de él. No, y Ya, los eso modelos no, bíblicos eso no. tampoco, digamos que son tan... No, tan no, ahí uno va sacando ejemplos nomás, pues, de los que hicieron y de lo que no hicieron, y lo que deberían hacer. o sea, ¿Ya? Pero, son por bastante ejemplo, malos, diría yo. sí. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora tengo una amiga que trabaja con fundación y está en Valdivia, está haciendo, la llamaron a trabajar con los niños del Sename de Valdivia. Ya. Y me decía, no tengo herramientas, no sé qué hacer y todo lo demás. Y yo le he estado mandando el link que ustedes enviaron de que van a hacer como un diplomado para los niños. Entonces, le he mandado eso y le digo, métete ahí, porque ahí te van a enseñar y te van a dar pasos cómo seguir. Claro, Porque el ahí sí hay próximo, muchos porque hoy problemas. día terminamos con educación emocional, ¿Ya? pero el próximo módulo que yo hago, empezando la próxima semana, va a ser de resolución de conflicto. Entonces vamos a ver la teoría del conflicto. Pero la teoría del conflicto la hacemos en 2 sesiones, no necesita más. Entonces yo dije, ¿qué herramientas más? Entonces vamos a ver intervención en crisis, ¿Ya? que vamos a hablar de las crisis no normativas y de resiliencia. Esos son temas que tenemos que trabajar. Y primero auxilio psicológico. Buena, me parece. Entonces, porque creo que son herramientas. Y La teoría temas del que se necesitan. conflicto, de alguna manera, Jessica lo trabajó porque tiene que ver mucho con el apego. Entonces, Ya. no voy a redundar en eso porque ya ella lo hizo. Ella hizo harto. Entonces, voy a meter esas 2 cosas, que es intervención en crisis, resiliencia y primero auxilio psicológico. Ok. Así Ya lo que voy a tener pendiente. va a estar súper bueno, así que Sí. Le voy a decir, pues, lo ya estoy que recién armando. ingresé. O sea, lo Ya, de intervención en crisis se lo tengo porque lo he hecho un montón de veces ese taller. ya. Y el de resolución de conflicto también. Pero el de primero auxilio psicológico, ese lo estoy armando. Porque es súper, súper necesario. Nosotros en el trabajo pastoral, nosotros tenemos que tener herramientas de cómo atender a una persona en una crisis. Claro. Y ahí no están solo orando. No, po. Y ahí es Y simple reprendiendo los acompañamiento, es un demonios. acompañamiento súper grande, que la gente aprenda cuando estáis frente a una persona que está con una crisis de pánico, tenéis que saber cuáles son las medidas que tenéis que hacer, o en un Sí, terremoto, en un incendio, que se te quema la casa, no podéis decirle, hermano, esperen el Señor, no podéis hacer eso. es verdad. Pero hay cosas que se pueden hacer, entonces Sí. yo hice un taller de primero auxilio psicológico y mi sobrina lo hacía antes, en UNITEF lo hacía ella, y es Ya. psicóloga, entonces ella lo hacía. Y ahí me metí y me dejó todo el material, así que lo vamos a hacer. Y Ok. súper necesario, fue justo, me acuerdo que lo hicimos cuando fueron los incendios en Valparaíso. Y Oh, nosotros preparamos a gente que era de la iglesia, de una iglesia en Valparaíso. O sea, no lo hicimos yo, lo hizo mi sobrino. Y la gente pudo ir, estos hermanos, estos pastores, pudieron ir y atender de forma distinta, con otras herramientas. qué bueno, qué bueno. Porque era Fue la súper bueno. necesidad que Así había en que el momento. yo lo voy a pasar porque dicen que va a haber un terremoto. Espero en el Señor que no. Así que tenemos que tener las herramientas. Ya, estamos en la hora y hoy día vamos a ir cerrando el tema del taller, que ha sido, fue intenso. Para mí fue intenso prepararlo, me topé con muchas cosas personales eh, que no tenía resueltas. Entonces, bueno, a todos los talleristas nos pasa, a ustedes cuando tengan que hacer sus talleres les va a pasar. Eh, bueno, cuando uno prepara una predicación le pasa lo mismo, ¿o no? Cuando uno prepara, va el texto y el texto te toca.
Y esa es la idea, pasarse por el cuerpo el texto, que no sea solamente sino que te pueda afectar a ti cuando uno predica. Entonces, es interesante. Entonces me gustaría, para empezar, primero saludarlos, bienvenidos a esta última sesión. Como les decía, el próximo mes el módulo va a ser resolución de conflictos, y vamos a ver la teoría del conflicto, ¿ya? Que es bien interesante, que ahí está el win-win, ganar-ganar, y vamos a ver también intervención en crisis, cómo se interviene una persona que está en crisis, vamos a ver resiliencia, cómo poder ayudar a una persona para que sea más resiliente, y vamos a ver primero auxilio psicológico, ya que son herramientas, pura herramienta. Y ya entramos a la última fase del diplomado, que vamos a ver pastoral infanto-juvenil o niños adolescentes, ¿eh? El taller de resolución de conflictos que le acabo de mencionar, y los últimos dos que son comunicación familiar, que también va a ser de herramientas comunicacionales, va a ver asertividad, vamos a ver los 5 axiomas de la comunicación, bueno, y escucha activa, la escuchatoria, que le decimos nosotros, y vamos a hacer con Alejandra el último taller, que va a ser el de cómo armar un centro de atención familiar en nuestra iglesia local. Ahí vamos a dar algunas herramientas, es que en el fondo es proyecto, cómo armar un proyecto, ¿ya? Y nosotros le pusimos el apellido cómo armar un centro de atención familiar, que yo les decía al principio que un centro de atención familiar no tiene que ser un centro de terapia. De repente hacer el de la canasta familiar que se hace, que se junta, puede ser un centro de atención familiar donde uno acoge, visita, va captando las diferentes circunstancias que están viviendo distintas familias. Entonces también puede ser una gran herramienta. Armar el grupo de matrimonio, trabajar con los padres de adolescentes, hacer escuelas para padres. La verdad es que son súper necesarias las escuelas. Lo que decías tú, Viviana, ¿quién te enseñó? Bueno, ahí, trabajar con las escuelas para padres, ya. Apoyo a familias con niños con discapacidad o neurodivergencia, apoyo para familias que tienen una persona con consumo, etcétera. Entonces ahí cada uno va a hacer su proyecto, vayan pensándolo, que les gustaría armar, y nosotros les vamos a ayudar con Alejandra a armar ese proyecto. De eso va a ser. Y con eso terminamos el diplomado. Y la certificación y todo. Lamentablemente no vamos a tener la graduación en vivo porque somos todos de diferentes lugares. Así que ya estamos en tierra derecha, entonces ahora es pura técnica. Viene estos últimos 4 módulos, son técnica. ¿Ya? Ya, hermanos, ¿cómo están? Me gustaría saber, Luis, Mirta, Moisés, Carolina, Carmen, la Ruth. Hola, súper bien. Qué bueno, Mirta. Está el Rodrigo, la Beatriz, la María Gnat, Claudia, no sé quién es Claudia. El Camilo. Uy, el Camilo. Ya. Bueno, hoy día vamos a ir a nuestra última sesión de educación emocional y nos vamos a referir hoy día cómo es en nuestro contexto espiritual, cómo en nuestro contexto cristiano nosotros trabajamos la gestión emocional. Hemos visto qué son las emociones, qué son los sentimientos, qué son los estados emocionales, cuáles son algunas dinámicas para gestionar la rabia, la culpa, el miedo, que son como las emociones que necesitan, que son de ahí vienen todas las derivadas que tienen que ver con la angustia, que es la que gatilla todo esto, cómo nosotros la manejamos. Pero hoy día vamos a ver algunas herramientas que la inteligencia emocional no aparece.
que son algunas herramientas teológicas o bíblicas, ¿ya? Que son de ayuda también, que nosotros contamos con esas herramientas. Nosotros tenemos como herramientas que tienen que ver con el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la congregación, la comunión. Son herramientas que nosotros contamos y que no podemos dejarlas fuera de este concepto de que son las emociones. Entonces hoy día vamos a trabajar, y le puse a la sesión de la esperanza, ¿ya? Porque vamos a trabajar sobre eso. Entonces hoy día vamos a ver, vamos a cerrar con la esperanza, el taller, ¿ya? Si se recuerdan, la semana pasada vimos en el modelo de cómo afrontar la angustia que había un ciclo o que puede ser virtuoso o vicioso, que siempre va a haber un desencadenante, algo que desencadena alguna emoción, la angustia, ¿ya? Que puede ser grande o pequeño, interno o externo. Por ejemplo, grande, un evento como un terremoto, grande, un incendio, un accidente, o pequeño, que simplemente te encontraste con una persona que te generó un desagrado, o interno, me está sonando la alarma, ya. O interno, que puede ser un recuerdo, que te encontraste con alguien que te lastimó, o externo, que venga alguien y te robe, ¿ya? Que sea algo, pero que eso te moviliza la angustia. Entonces pueden haber miles de desencadenantes, un recuerdo, ¿ya? Y eso te genera esta emoción, ¿cierto? Que puede ser el miedo, la ira, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, etc. Y esto va encaminado con las creencias. No puedo soportar a esta persona, no puedo soportar esta situación, no me gusta, esto es malo, no debo hacer esto, ¿ya? Y se van juntando estas diferentes emociones con estas creencias. Esto es un cúmulo. Algunos autores dicen que la creencia está primero que la emoción. Hay otros autores que dicen que primero está la emoción y después la creencia. Según mi opinión, creo que está primero la creencia. Que según lo que uno crea, la interpretación de una desencadenante es la emoción que nos va a surgir. Esto es milésima de segundo, no es algo así como primero, yo creo, muy bien, no. Es como casi al mismo tiempo, pero tiene que ver con una interpretación que uno tenga de la vida, de los hechos, de las personas. Y ahí recién, cuando viene la emoción, y yo siento esta incomodidad, tengo estos métodos de escape que son la evitación. ¿Se acuerdan que evitar? No voy a ir a esta reunión, que está esta persona, no voy a arrancarme, no, evito. Adormecimiento, que es cuando uno está con mucho sueño, me voy a acostar, me voy a poner a ver tele todo el día, me adormezco, ¿no? Adormezco frente a esta emoción que estoy sintiendo. El retraimiento, que tiene que ver con que me retraigo, entonces evito, que es más o menos lo mismo, a través de sustancia, alcohol, amigos, juegos, atracones de comida, así manejo esta emoción. Y ya que más patológico, que son las liberaciones prejudiciales, cuando nos cortamos, la tricotomía, esto de tirarse al pelo y comérselo, es mucho más, y ahí ya necesitamos un psiquiatra, una persona ya más especialista, porque son un afrontamiento de la angustia, ya que está siendo canalizada de una forma más patológica. Y el otro día conversaba con una persona que tuvo un padecimiento ese, me dice, ¿sabes qué? 2 sesiones y ese, o sea, con intervención del médico, porque le dieron el medicamento y lo pude entender el origen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tomar estas medidas de métodos de escape de la angustia? A corto plazo te alivian. O sea, yo tengo una situación que no la sé, no sé qué hacer, es tan desagradable, tanto, y me tomo un par de tragos y me borro.
después duermo todo el día. O voy y agarro una torta y me la como. Y me alivia, o una barraqueta, no sé, o comer. Yo tengo un chico que atiendo, que él tiene atracones. Yo también tengo ese método de escapismo, a comer. Pero nunca así como un atracón, sino que esta cosa de picar. Estoy ansiosa en pico aquí. Pico. Pero él tiene atracones, o sea, se puede comer en un momento de angustia, él puede comerse una torta para 12 personas. Entonces imagínense, y no es gordo, pero el azúcar, el colesterol lo tiene ya sin niveles estratosféricos. Es porque la arranca a través de la comida. Se puede comer una angustia, se puede comer una olla. Entonces, trabajar la raíz de esa emoción, el desencadenante, ha sido todo un trabajo y ha ido bajando, porque también hay un tema de hábito. Nunca me había tocado, había visto otros tipos de evitaciones, pero así, tan fuerte nunca. Entonces, a corto plazo, claro, te alivia. Y en el fondo esconde, porque, por ejemplo, este chico, él me consulta por los atracones, pero en realidad ese no es el problema, es un síntoma. El problema es el desencadenante, el conflicto marital. Entonces, te alivia, saco la angustia. Pero a largo plazo te genera más angustia, más pérdida, y aumenta el problema, no lo resuelve. Y ahí está la gestión emocional. La gestión emocional es aprender cuál es el desencadenante y cómo lo gestiono, bien o mal. Al principio no es tan fácil porque uno está acostumbrado, tiene malos hábitos incorporados. Pero la gestión es simplemente aceptar que uno lo tiene, aceptar estas emociones desagradables. ¿Y qué pasaría? La gente, por ejemplo, cuando están con un dolor, la gente lo más que te dicen es que no lo voy a soportar. Por ejemplo, en un divorcio, mucha gente te dice, te lo verbaliza, te dice, es que me voy a morir, es que yo no puedo vivir sin esta persona, es que no puedo soportar el engaño. Entonces buscan una medida de evasión. Y cuando tú le dices, no, si lo puedes soportar, y uno lo acompaña, la verdad es que el proceso es difícil. Yo mañana cumplo 1 año desde que falleció mi papá. Y les encargo, ha sido un proceso súper duro, un duelo súper, ha sido duro. Acompañar a mi mamá, su compañero de 62 años de matrimonio. Mi mamá estaba pegada en la rabia, su duelo ha sido de mucha rabia, el mío de mucha pena. Una forma de pasar los duelos es evitándolo, no hablar, no, nosotros hablamos, lloramos, todo. Y uno cree que no lo va a soportar, que es un dolor que uno no va a poder, no, y se puede. Entonces cuando uno le dice a la gente, no, si vas a poder soportarlo, si vas a poder vivirlo, no te vas a morir, no es malo, no tienes que hacer nada. Y uno los acompaña, la verdad es que la gente normalmente gestiona bastante mejor sus emociones. Cuando nosotros hablamos, me quedó fea me quedó súper borrosa la placa. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nosotros hablamos de comprender, la persona es capaz de comprender cuáles son sus emociones y diferenciarlas. Que la rabia no es lo mismo que la pena, que la angustia puede generar dolor, incomodidad, apretones físicos, ¿ya? A cómo utilizar esa emoción. Si tengo miedo, lo escucho. Si tengo rabia, la escucho. A ver, ¿qué me está diciendo esta rabia? A manejarla o gestionarla. La palabra en realidad es gestionar. A manejarla, no es controlar ni manejar. Es gestionar. A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Y a percibir las emociones de los otros. Es cuando uno ha aprendido a comprender sus propias emociones, a utilizarlas y a gestionarlas, es mucho más fácil comprender y percibir qué es lo que está pasando al frente. No sé si les ha pasado que
hay gente que tiene pena y uno empieza a sentir la pena del otro, a sentirla corporalmente, de hecho, o rabia, o estar contento es más fácil, es más contagioso, o uno la reconoce más rápidamente. Pero la inteligencia emocional tiene eso, y cuando nosotros nos abrimos y desarrollamos la inteligencia emocional, podemos también ser más empáticos, poder describir con mayor facilidad las emociones que están al frente. Me gustaría escucharlo. ¿Qué piensan de lo que acá, este resumen de la inteligencia emocional? ¿Cómo creen ustedes que les puede aportar el desarrollo de la inteligencia emocional en el trabajo pastoral, en el trabajo de acompañamiento, en el trabajo de papá? Lo escucho. Hola, la profesora, hola a Hola, todos. Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Ya debe ser como aburrido que siempre soy la primera en hablar, chiquillos, ¿ah? ¿Eres ansiosa? Bueno, sí, es que yo veo que nadie habla y digo, bueno, para amenar un poco la cosa, lo hacemos. En fin, a mí lo que me pasa mucho con el tema que acaba de mencionar, sí, cuando una persona está triste, está llorando, yo tengo que controlar esa emoción porque a mí me dan ganas de llorar, me dan ganas de ponerme triste muy fácilmente. Entonces, puedo identificar la emoción, pero igual tengo que de alguna forma controlarla porque dos personas llorando al mismo tiempo no va a resultar muy bien. ¿Y cómo lo llevamos? Claro, en este taller yo aprendí mucho a esto, me quedó muy grabado, estos 90 segundos máximo que dura una emoción. Y he estado analizando todas las situaciones con todas las personas y veo cuándo están reaccionando frente a la emoción o frente a un sentimiento, a la racionalidad. Entonces, mi dilema de estas 3 semanas de este mes ha sido siempre, cálmate un 90 segundos, espera que pase y después toma una decisión. Entonces ha sido muy gratificante en ese aspecto, me ha también permitido ayudar a otros, viendo que uno no debe ser apresurado, pues si uno está enojado, calma, respira, dale. ¿Y Tampoco qué de tenemos arrancar. si no pasa nada? No va a pasar nada. No, no pasa nada. Esto de, dice, cuenta hasta 10, bueno, funciona. Sí, Funciona, sí, hermano. sí, Pero así es. generalmente funciona es 10, 9, 8, hacerlo como al revés. Pero es una técnica. Cuando uno está muy metido en una emoción, respiro y retrocedo 10 segundos. Y en lo que se termina la amígdala, esta inundación que tiene, que se llena de líquido, que explota y no ve nada, baja. Entonces ya uno ya puede usar la razón, no solamente la emoción. ¿Ya? Exacto. Sí, pues cuando uno es ansioso, uno se pone ansioso si hay mucho silencio, entonces uno tiene que salvar la emoción. Exacto, así que Así que ahí tiene que vamos controlando también la trabajar ansiedad. la ansiedad. A mí me pasa lo mismo, yo estaba en terapia de grupo, igual pues, decía la psicóloga, ¿alguien quiere contar algo que le pasó en la semana? Nadie decía nada, pasaban 15 minutos y nadie decía nada. Entonces yo también tenía que salvar, ahí la psicóloga me dijo, déjate de salvarla al grupo. Vale. Ya. Empiezan a hablar, chiquillos. Aguanta tolera la ansiedad, tolera la angustia. Bien. Y va a salir alguien hasta que alguien, pero yo salvaba toda la semana, como buena canuta. Entonces, vamos entonces a ver algunas cosas que tienen que ver con nuestro lenguaje cristiano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, ¿cuál es la diferencia en la inteligencia emocional bíblica, por decir, si es que existe una inteligencia emocional bíblica? Como les decía yo, ¿cuál es lo mismo que es comprender emociones, utilizar las emociones, gestionar la emoción y percibir las emociones externas, pero además nosotros tenemos un apoyo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo diría que el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la congregación, la comunión con los santos, yo diría bíblicamente. ¿Ya? Y además tenemos el modelo de Jesús como un modelo a imitar de gestión emocional. Que si ustedes se acuerdan, Jesús, él lloró, hablaba, tocaba, decía, cuando tuvo rabia, sacó
a latigazo a la gente del templo, pero no pecó. Entonces uno dice, pero ¿cómo si lo sacó así de mala manera y no pecó? No era pecado, porque en realidad él estaba haciendo un acto de justicia. Así que es interesante eso, ¿ya? Miren, esto lo saqué, les voy a mandar el libro. Hoy no me acordaron que tenía, ahora que estoy en clase me acordé que tenía, que le quedé debiendo dos libros. Aunque Dios es emocional y hay emociones que Dios nunca tiene. Él es nuestro modelo. Por ejemplo, Dios no es envidioso, ni lujurioso, ni avaro, ni amargo, ni egoísta, terco o lastimoso. Lastimoso es como víctima, como hacerse la víctima, o sentirse como víctima. Tampoco nunca está ansioso o enojado. Él está en perfecta paz. Sus emociones son siempre positivas, santas, nobles y apropiadas. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y ya que nosotros somos llamados a ser imagen, entonces nosotros también tenemos que ser luz. Pero eso es Dios. Nosotros sí lidiamos con la envidia. La verdad es que la envidia no es una emoción en sí, es como una actitud. Y es como la mezcla entre pena y rabia. La envidia. Pena y rabia. Y es una actitud que yo tengo. Me da pena que el otro tenga lo que no tengo y me da rabia también, ¿ya? Como guía general, bíblicamente hay clasificación. Miren, emociones santas, que son las que experimenta Dios: compasión, gozo, incluso indignación. ¿Se acuerdan ahí que le decía cuando Jesús sacó a la gente con azote y los empujó para afuera? ¿Ya? Una indignación, ¿ya? Y también que tienen acompañada de la alabanza, la adoración, la exaltación. Ya, ahí les dejé algunos textos para que lo puedan revisar. Emociones humanas, entonces están las emociones divinas, las emociones humanas que aparecen en la Biblia, dice que tienen que ver con el orden creado, como la pena, el dolor, la sensación de abandono, la tristeza, la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad también es un conjunto de muchas emociones, con el miedo, la angustia, ¿ya? Y también la Biblia habla de emociones puramente carnales, ¿ya? Que son las venenosas, destructivas, incluyen emociones tóxicas como la malicia, la envidia, la ambición, el egoísmo, la sensualidad, la amargura, la lujuria, el odio homicida. Y estas están atadas con obras de la carne y los deseos malvados. Su resultado es la muerte espiritual. Estas emociones no son parte de la humanidad en la creación y son creación humana natural. En el fondo, estas son las puramente carnales. Pablo hablaba del gozo, paz, ¿cierto? Los frutos del espíritu, más los frutos de la carne son la muerte, la envidia, los homicidios. ¿Sí? Y tienen que ver con las emociones. Y el modelo por excelencia es Jesús. Jesús es el modelo por excelencia. ¿Qué me pueden decir, hermano? ¿Cuándo nosotros hemos en este modelo de Jesús que nosotros podemos llevar en la gestión emocional? ¿Cómo pueden ver ustedes imitar a Jesús en nuestra gestión emocional? Arelín, no nos salves. ¿Qué creen ustedes? Lo escucho. Estamos con sueño hoy día en la mañana. Cri, 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 cri. Bueno, terminamos antes la sesión nomás, pues sí que si no. Pero en todo caso, esto es un material que les va a servir para acompañar a otros. Eso. ¿Ah? No. A la antigua, dedocracia. Elizabeth,
Elizabeth, Dígame, Luis. cómo era la pregunta, perdón? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos imitar a Jesús en el modelo de gestión emocional? ¿O qué creen ustedes? ¿Es posible o no es posible? Yo creo que sí es posible, porque Jesús lo hizo, acompañó, sintió lo que los demás sintieron, lo expresó también. Entonces se hizo ver que él podía, aparte, bueno, de ser el Hijo de Dios, que él sentía lo mismo que los demás. Entonces nosotros también podemos, Claro, si tenemos a Jesús en nuestra vida, también lo podemos hacer. claro, Ese es mi... claro. Es un modelo no solamente porque él lo sintió, sino que a él no le pasó nada. De hecho, el momento más angustioso, más depresivo, más profundo, que es en el Getsemaní, dice que él sudaba sangre del estrés y del miedo, porque el estrés tiene que ver con el miedo que él sintió. ¿Y cómo lo transitó? ¿Cuál fue la gestión que hizo Jesús en ese momento de mayor oscuridad? ¿Pueden describir? Guardó silencio, ¿sí? ¿Qué más hizo? Expresó lo que sentía, porque, bueno, oró Expresó lo que obviamente, sentía, ¿sí? también. ¿Qué más? Hay dos acciones más que hizo Jesús. Perdonó, perfecto, sí. Ya. Sí, tuvo compasión. Y compasión, corazón, compasión. Es el conjunto, tenía una pasión en el corazón acerca de las multitudes. Pero en el Getsemaní hubo dos cosas que hizo. Él oró. Primero, él expresó, ¿cierto? Expresó, perdonó, una actitud, y se hizo cargo de la emoción, no se arrancó, se quedó, sudó. Él oró, estaba en comunión con el Padre. Y no fue solo, él invitó a sus amigos. Y es a veces nosotros, cuando estamos pasando crisis profundas, emocionales, las pasamos solo. Sudamos gotas de sangre, pero solo. Y ni Jesús lo hizo, pues. Jesús se hizo acompañar por su más íntimo, que no le funcionaron, que se quedaron dormidos. Ese es otra historia. Pero Jesús sí se acompañó en el momento difícil. En el único que él, para poder entrar, fue en el ayuno los 40 días, cuando empezó el ministerio en el desierto. Ahí fue solo. Pero en este momento de angustia, con esta carga emocional y espiritual tan grande, él invitó a sus amigos. Es interesante cómo nosotros podemos, en momentos de mucha aflicción, orar, confesar, vivir la emoción y pedir que nos apoye, pedir apoyo, pedir ayuda. Si no van a estar contigo en la casa, pero sí llamar a alguien, si es que estoy pasando un momento súper difícil, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes estar conmigo? Y por otro lado, nosotros, como agentes pastorales, asesores familiares, pastorales, observar quienes están pasando por momentos de agobio y cercanos. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, desde limitar a Jesús, nosotros podemos entender que Él tenía compasión, Él no era indiferente. Y a mí me gusta mucho ese texto, el que dice que Jesús enseñaba, sanaba, predicaba, enseñaba y sanaba. Esto es Mateo.
y él andaba en las aldeas. Jesús su ministerio no era, vengan al templo, aquí tengo una predicación, sino que él iba donde estaba la gente y desde ahí él podía saber lo que les pasaba. En el fondo él hacía diagnósticos participativos, porque él no se quedaba con el mensaje, no iba solamente a ver, vamos, qué dice la Torá, sino que iba y hablaba con la gente, y por eso él hacía intervenciones, tocaba a los enfermos, hablaba con la viuda, se conmovía con la viuda, hablaba con el que cobraba los impuestos, lo llamaba, de hecho, como discípulo, porque él tenía una relación con el pueblo, estaba relacionado, involucrado. Entonces nosotros a veces hacemos ministerio muy desde el manual, desde la predicación, esto que a mí me parece tan curioso, que nosotros nos hemos transformado en iglesia de eventos. Estamos enfermos de eventitis, que tiene que venir alguien, que tiene que venir el líder iluminado, o tiene que venir, y estamos ahí y vamos recibiendo. Somos guatones espirituales porque comemos. Entonces nos falta esta forma de intervención que tenía Jesús. La intervención de Jesús era en la calle. ¿Cuántas sanidades hizo Jesús en la calle? Varias, ¿no? Sí, mire, dice la Carmen, dice, interesante que él pidió ayuda a los apóstoles y no se lo pudieron dar, se quedaron dormidos. Pero por último estaba acompañado, Jesús lo hizo. ¿Ya? Saber que hay alguien que está, no importa, está durmiendo, pero hay alguien, están ahí. Jesús también dijo sus discursos, grandes discursos, también en lugares externos, cuando llamó a Pedro en una barca, él predicó en una barca, le pidió prestar la barca, y me la prestan, y ahí, en el monte, en una comida, visitando, entonces, en el quehacer diario, a la hora de comer, ¿qué vamos a comer? Multiplicamos el pan y los peces. Entonces, en lo cotidiano, mientras él caminaba, él estaba ejerciendo. Entonces, nosotros como agentes pastorales, ¿desde dónde vamos a hacer nuestro ministerio? Desde la academia, que está bien, todo el conocimiento que estamos teniendo ahora nos va a servir, o vamos a hacer también como Jesús, la imitación de Jesús, no solamente en su gestión emocional, sino que el acompañar al otro en sus propias emociones y sus dificultades. Entonces, es interesante Jesús como modelo. Sigamos. Uy, es muy temprano para el break. Vamos a ver algunas cosas que nos habla la Biblia de cómo gestionar nuestras emociones. La Biblia nos habla, y el Nuevo Testamento especialmente, pero la Biblia completa, nos habla del dominio propio. ¿Cierto? ¿Qué es el dominio propio? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿O quién cree que es el dominio propio? Sujetar sus emociones. Sujetar, ¿cierto? Los impulsos, las emociones. ¿Qué es el dominio propio? Es la virtud que uno controla sus deseos y pasiones. ¿Ya? Del griego, sofronismos, ¿ya? Disciplina, control de uno mismo. La Biblia habla de la virtud como, la virtud es disciplina. De hecho, Pablo a Timoteo le dice, disciplínate para, hoy se me olvidó el texto, pero está en Timoteo, disciplínate para la gracia, ser disciplinado, ¿ya? Y la imagen que habla Pablo a Timoteo es, él le habla en las cartas de la figura del atleta, del sembrador y el soldado. Son las tres imágenes que le habla Pablo, que tienen que ver con la virtud, que tienen que ver con la disciplina. La disciplina, Anneliese de acordar cuando hicimos
disciplina espiritual. La disciplina y los hábitos, la disciplina es que yo me proponga un objetivo y lo haga disciplinadamente todos los días, lo haga. Y el hábito es cuando ya mi mente lo captó, lo tomó y lo incorporó a la vida. Entonces, no es lo mismo, hábito y disciplina. Disciplina tiene un objetivo. Yo voy a correr la maratón de 42K. Sería una locura, una torpeza de que yo me inscriba a la maratón y no practique, y que no prepare mi cuerpo, que no prepare mi alimentación, y que mi objetivo es correr esas 42K y yo tengo que ir durante el año preparando mi cuerpo para eso. Esa es la disciplina. Tengo un objetivo y me voy preparando. Esta también es una manera de gestionar que nos habla la Biblia, a través del dominio propio, a través de la disciplina, que no es control, no es controlar la emoción, no es controlar el estado de ánimo, es disciplinarse. Y para eso necesita conocimiento. Por ejemplo, dominio propio, no demonio propio. Dice en los proverbios, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y tiene que ver con tener autolímites. No es no enojarse, dice, por ejemplo. Pero la Biblia dice, airado, pero no pequeño. O sea, enojarse no hay ningún problema. ¿Dónde estaría el pecado en que yo, en mi enojo, le pego el combo al otro y lo lastimo? O porque no puedo controlar mi enojo, o le pego a mi señora, o le pego a mi marido, o le pego a mis hijos injustificadamente. Hay enojo y no hay problema. Oye, me molestó lo que me dijiste, no me gustó lo que tú dijiste. Me sentí mal, me dio rabia. Tengo rabia contigo, no quiero hablar contigo. Me voy para la pieza, salgo. Y no hay ningún problema en eso, porque el enojo es parte de eso. A veces el enojo es parte de... Acuérdense que el enojo, la raíz del enojo es sentir que han generado alguna injusticia con nosotros. Algo nos generó frustración, un dolor, y nos enojamos. El enojo es la alerta, es lo que me está pasando y tengo que explorarlo. Y no hay ningún problema, sabes que no quiero hablar contigo. Pongo el límite. Pero distinto, el pecado está en te pego el combo. En esto de los portonazos, está bien terrible. Pero hay gente que anda con pistola, es súper difícil enfrentarlo, porque mi sobrino vive no sé si ustedes conocen Pedro Valdivia, acá en Ñuñoa, que es una avenida súper grande y de mucho tránsito, y hay portones, y tiene una camioneta así súper grande. Entonces, todos los días que abre el portón, tiene que bajarse, abrir el portón, y entonces, súper expuesto. Oración diaria. Y a veces andan con los 3 niñitos, las 3 guaguas atrás. Entonces, nosotros así es una pesadilla. Entonces me dice, no, ando con un palo. Ando con un palo, es un 20. Es que no sé qué haría si me tratan, sobre todo por los niños. Y claro, es entendible, pero a veces en las relaciones familiares se les pasa la mano, van acumulando el enojo, y se generan estas crisis tremendas. O hay personas que ni siquiera acumulan el enojo, son chispitas. Y te dicen, bueno, pero yo soy así, pues, yo digo lo que pienso. Yo no me puedo quedar callada. ¿Han visto a esa gente? Bueno, pero la Biblia habla de que uno debe saber dominarse. Es como miren, y es tan bueno, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Sí, como herramienta, sigamos en la herramienta. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la congregación, tenemos el dominio propio. Ustedes tienen espíritu de temor, tienen de poder, amor y dominio propio. O sea, es
un atributo que el Señor nos da. Y podemos pedirlo, podemos engrandecerlo, podemos orar y podemos desarrollarlo. Este lo vamos a dejar para la vuelta del break, el pensamiento mágico, que se da mucho también en las iglesias. Hagamos un break de 5 minutos, vamos a rellenar nuestras tacitas de café y volvemos. Son las 10:13, 14, 15, 16, 17, a las 10:18. ¿Bien? Vamos, hermanitos. Hola, hola. Hola, hola, que Dios te bendiga. Habla Víctor. Voy a ser la persona que va a ser el facilitador de este taller de acompañamiento pastoral para niños y adolescentes. ¿De qué trata esto? Estamos trabajando en un diplomado de familia, el cual involucra este taller especialmente dedicado a aquellos que trabajan en los ministerios con niños y adolescentes. Vamos a entregar herramientas, que vamos a tener estos contenidos, el cual significa poder capacitar, ayudar al liderazgo de la iglesia en el acompañamiento pastoral para los niños y adolescentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, comprender la importancia del trabajo espiritual con niños y adolescentes. También, cómo vamos a hacer y enseñar didáctica, cómo poder entregar y acompañar en estos procesos de niños. Así que por eso te queremos invitar los días miércoles de octubre, desde las 20 horas a las 21:30 horas, en este taller que nosotros lo vamos a abrir. Solamente hay cupos limitados porque ya tenemos un grupo trabajando en el diplomado familiar, pero ahora queremos abrir este taller porque es muy importante poder trabajar con los niños y adolescentes de nuestra iglesia. Por eso queremos proponer este marco estratégico para poder ayudar a las necesidades espirituales de los más pequeños del reino. Y además vamos a tener contenido, una didáctica entretenida de poder aprender a trabajar con ellos. Y por supuesto vamos a tener una biblioteca digital que involucra varios de estos libros que tú puedas descargar también de la biblioteca digital. Y va a estar grabada las clases y tienes derecho a entrar a la plataforma. Claro que esto tiene un costo, el costo de 20.000 pesos
por los 4 talleres. Así que si tú deseas participar, nos puedes escribir a este correo, contacto@pastoralfamiliar.cl, o me puedes llamar o escribir en mensajería también en este teléfono que va a estar aquí abajo. Así que te agradecemos y te invitamos a este taller de acompañamiento pastoral para niños y adolescentes. Que Dios te bendiga. Ah, buena. Me gustó mucho. Ya, hermanos, vamos volviendo para que podamos conversar. Hoy día están súper callados, ¿no? Pues, tenemos que hablar para cerrar bien el taller. No me digan. No, yo ya me acostumbré. Yo antes no lo toleraba mucho, pero ahora ya me acostumbré. Porque siendo el grupo conversador, no me importa. Entonces, vimos que es dominio propio, no demonio propio. La Biblia nos invita a tener dominio propio. El dominio propio es gestión de emoción, ¿me voy a dejar llevar por esto o lo voy a gestionar? ¿Se acuerdan de la rabia? La rabia es un buen ejemplo, que ahí caemos muchos. Y ahora vamos a hablar del pensamiento mágico, que es algo que se da mucho en algunas iglesias, en algunas personas en realidad, más que un tema de congregación. ¿Y qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico, de hecho, se habla del pensamiento, en psicología se habla del pensamiento religioso. Le dicen pensamiento mágico o religioso, o pensamiento mágico guión religioso. Y tiene que ver con esta creencia o actitud de que todo se va a resolver de manera mágica, de que todo va, yo solamente con una declaración, con una palabra, con que yo, de hecho, por eso se habla de lo mágico, que haga una manda, que se va a resolver. ¿Ya? Y esto es bastante curioso, no curioso, pero esto se da mucho hoy día actualmente, el pensamiento mágico en nuestra cultura, no solamente en nuestra iglesia, que tiene que ver con que lo mágico es lo inmediato, es lo que se tiene que dar ya, a quererlo todo, como sea. Es la teología de los impulsos. Ya. ¿Y cuál es el problema? Que es este pensamiento mágico de todo tiene que tener resolución mágica, y yo lo decreto, si yo lo digo tiene que ser, que nos aleja de algo que en la Biblia está siempre presente, que son los procesos. Entramos al mundo espiritual, a la vida espiritual, desde esta mentalidad, que todo tiene que ser como yo quiero, en el tiempo que yo quiero, pero ¿por qué Dios no me lo dio si yo oré tanto? ¿Ya? Entonces, leemos de esta manera la fe, de que todo se tiene que dar como yo pido, y ojalá en el tiempo que yo pido. ¿Ya? Es una intervención, queremos una intervención de Dios inmediata. Entonces, si no se da, me frustro. Y esto tiene que ver con la cultura en la que nosotros estamos inmersos. ¿Ya? Hemos aprendido a vivir en el reino, en esta mentalidad, que tiene que ver con la publicidad, el cine, los medios de comunicación. Nos bombardearon con un modo de vivir la vida tipo Harry Potter, de películas de Marvel, que nos inducen a vivir en este pensamiento mágico. ¿Ya? Es una cultura. Hay varias películas de Marvel que hablan de esta cultura, ¿ya? De lo mágico. Entonces, ¿cuál es el problema del pensamiento mágico en la fe? Es que nos olvidamos que desarrollar esta capacidad de vivir en proceso, el proceso, y de madurar nuestro carácter. Entonces la gente va buscando como el pan y los peces, ¿cierto? Necesito el resultado rápido.
si se fijan justamente lo que pasó en la multiplicación de los panes y los peces, es bien curioso porque la gente, claro, Jesús hace el milagro y lo quería nombrar rey ahí, ¿cierto? Juan se ve eso. Él lo quería nombrar rey y Jesús se tiene que arrancar de lo que sucedió, porque la gente se quedó con eso, con el milagro, con el pan y los peces. Y este tiene que ver con eso, con el pensamiento mágico. Hoy día lo pudiéramos trasladar a nosotros, que la gente quiere cambios, no quiere cambios ni procesos, ni carácter, que se hace en este proceso profundo. Por ejemplo, en Guatemala es el país más evangélico de Latinoamérica, ¿cierto? Donde hay más iglesias evangélicas, donde hay más evangélicos, pero sigue siendo el país donde hay más femicidios en Latinoamérica. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo en el país que hay más evangélicos hay más femicidios? Porque es moda, es religión, pero el hacer profundos cambios que cambien el carácter no está. Entonces nosotros queremos el milagro, el llame ya, y que no ayuda mucho la teología de la prosperidad, la superfe, no ayuda. Entonces nosotros pedimos milagros. Siempre he estado en en el de milagro. Nosotros somos una iglesia, ¿cómo era el eslogan? Bueno, que era como lo sobrenatural es lo natural de Dios. Sí, yo también lo creo, pero Dios también hace proceso en nuestro carácter. Entonces uno pide un milagro financiero. No, Señor, yo quiero un milagro financiero. Pero el Señor busca que nosotros seamos ordenados en nuestra economía, que dejemos de amar el dinero, que sepamos administrarlo, que sepamos compartir nuestros recursos. ¿Ya? Si no hay cambio, va a venir el milagro financiero, y si no hiciste cambio, vas a volver a quedar en la ruina. Y a veces uno no entiende, Señor, ¿por qué? Si yo te estoy pidiendo esto y no me lo das, ¿Dios es malo o nosotros necesitamos armar un carácter y ordenar nuestra vida para vivir de acuerdo a la palabra? Esto pasa en los que trabajan en drogas, pasa mucho, porque la gente va y se van a los ambientes protegidos de las drogas, entonces a los centros de atención y se internan, ¿cierto? Y es un ambiente protegido, ahí lo cuidan, lo atienden, lo escuchan, pero cuando salen tienen que enfrentarse a la realidad y volver al mismo lugar donde estaban, donde les generaba la angustia, y se vuelven a confrontar con el mismo dolor y vuelven a caer. Entonces, a veces las iglesias también son lugares protegidos, donde los cuidamos, les ponemos la mesa de ping-pong, les ponemos el taca-taca a los niños, les hacemos entretenidos, pero después se salen y vuelven a la casa donde hay violencia. Entonces, el pensamiento mágico tiene que ver con eso, que yo enmascaro lo que está pasando. Y sí, pues Dios interviene en nuestra vida. Interviene en nuestra vida. Pero hay un proceso que tiene que ver cuando Dios nos libera de algo, incluso de influencia oscura, Dios nos libera, pero después viene un proceso que uno tiene que trabajar el carácter para no volver a caer y cerrar esas puertas, ¿cierto? Entonces, de eso tiene que ver con salir del pensamiento mágico, es el perdón. El Señor nos lleva a perdonar, ¿cierto? Y uno perdona, y espiritualmente se resuelve. Uno decide perdonar. Sí, Señor, esta persona que me lastimó, que me hirió, que me ofendió, yo decido perdonarlo. Espera un poquito. Decido perdonarlo. Y a los 5 días, al otro día, uno se encuentra con esa persona. Y viene el dolor de nuevo. ¿Y por qué? Si yo lo perdoné. Porque hay un proceso que tenemos que sanar. Y ese proceso lo tenemos que confrontar nosotros.
es como uno dice, Señor, ya voy a ordenar mi vida, mi finanza. Sí, Señor, ya me descubrí que en realidad soy desordenado, te pido perdón y lo voy a hacer. Y viene una persona y te hace de nuevo caer. Esperemos un momento, que es cuarta vez que me llaman. Espera un momento. ¿Aló? No, está equivocada. Más encima era equivocado. Así que de eso se trata, hermano. No sé si alguien quiere compartir. Hola, yo, que ahora sí Hola, puedo hablar. Beatriz. Hola, buen día. Espero Hola. estén todos muy bien. Bueno, ahí como un poquito recapitulando del hecho de la importancia de uno de hablar sus emociones y de lo que está sintiendo. Les quiero compartir esto porque de verdad fue liberador para mí. Yo trabajo en un CEFAM, trabajo con niños. Y bueno, y uno hace las pesquisas y muchas veces los niños tienen rasgos, sospechas de TEA, todo. Y es muy duro decir eso, y yo no lo había dicho hasta anoche a mi esposo. Y fue como que, oh, por fin lo dije. De verdad que a mí de repente es como que ya que me pongo a llorar con la mamá, que le estoy diciendo, mamita, lo más probable es que hay que mandarlo a un neurólogo y todo el asunto. Y yo les veo sus caras y como que se les deforman, sus ojos se llenan de lágrimas, y porque obviamente es una noticia que no quieres. Obviamente todo el mundo quiere sus hijos sanos, que no tengan nada, ningún problema. Y yo recién ayer, después de más de un año trabajando en el mismo lugar, más de un año sintiendo eso, recién ayer se lo pude decir a mi esposo. Como que lo internalicé y lo dije, no, es que para mí realmente es duro, es muy duro. Eh, y, y por más que uno diga, ya esto, Señor, te lo dejo a ti, como se dice en este momento, esto del pensamiento mágico, y aquí queda, resulta que después te va a volver a enfrentar a la misma situación, y lo más probable es que te des cuenta que ahí que no quedó en eso, no quedó en que, ya, no me va a dar más pena o no voy a sentir lo mismo. No, no es así. Entonces, es algo que hay que trabajar mucho y concientizar mucho la emoción, el sentimiento que uno tiene, y buscar las palabras y todo, porque hasta en eso ¿cómo se lo dice uno? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo expresa? Eh, de repente me cuesta porque obviamente hay personas que son más receptivas y aceptan, y Claro, otras que viven su duelo, obviamente, porque es una es un duelo, noticia sí. dura. Sí, así Pero que qué bueno que pudiste hablarlo, decirlo. ¿Y tu marido le pasó algo con que tú se lo dijeras? no, él me escuchaba nomás, me escuchaba, era como que no sabía qué decirme. ¿Y tú Él te me- desarmaste por decirlo? sí, ¿Cómo te desarmaste? eh, claro, o sea, me dieron ganas de llorar, pues como que Ah, la emoción, como que ahí, claro, pero en el fondo te moriste, te dio un infarto, te caíste. ¿No te pasó eso? no, pues, No, no, por supuesto que no. pudiste liberarte. Claro, o sea, yo ahora sé que eso es un algo que en mí que lo tengo que trabajar y superar, porque además veo a los niños toda la semana. Entonces, Claro. Entonces es como eh, empezar a ponerlo fuera, no quedárselo guardado siempre. sí, claro. Así que sí. O sea, Eh, claro, eh, obviamente uno no se muere como usted dice, claro, es más, uno siente que es lo mejor que pudo haber pasado, porque uno por fin logra sacar esa emoción claro, que a lo mejor yo de verdad eso yo no se lo había dicho a nadie, claro. eh, pero estaba ahí esa sensación de que muchas veces tampoco uno no sabe No, cómo enfrentarse a esas situaciones.
¿cómo decirlo? Yo tengo un problema, yo me río por todo, de verdad que me río por todo, y de verdad que ha sido un problema muy, muy grande. ¿Te pone nervioso Entonces y te da risa? me pongo nerviosa y me da risa, y bueno, yo he aprendido porque me han pasado cosas muy duras, y yo he aprendido a reírme. Yo no sé, canalizaré mal, no No, sé, pero la cosa que es tu forma de canalizarlo. Es tu forma de eh, canalizarlo, pero ahora es, mira, es como desactivaste algo, una bomba, y se empezó a liberar de a poco. ujú, Pudiste decir, pudiste entender de que te pasan cosas con las mamás que reciben esa información, te da pena, te contactas con el otro. Y tiene que ver con la inteligencia emocional. Acuérdate que la inteligencia emocional es también la capacidad de percibir lo que al otro le pasa. ujú, O sea, claro, es cuando hiciste la gestión, pues. Gestionaste tu emoción, lo percibiste, te diste cuenta que tú lo que sentías y lo pudiste hablar. Y de hecho, lo estás compartiendo con todos nosotros ahora. sí, yo sabía que era algo que me dolía, menos mal no los veo todos los días, de verdad, porque ahí me muero, yo creo, ahí sí que me muero. No te va a pasar nada. Vas a No, yo sé que no. fortalecer tu carácter. Vas a ver que Sí. con el tiempo vas a ir fortaleciéndote cada día más. Y justamente el taller que viene este otro mes te va a servir mucho porque vamos a ver algunas herramientas de primero auxilio emocional. Qué decir, cómo acompañar, cómo guardar silencio, porque a veces la ayuda está en el silencio, en no decir nada. Sí. Pegar una caricia en la espalda, mirarlo con ternura. Y creer Claro, en el que también lo va a poder soportar, que va a poder como vivir. enfrentarse a esas cosas que muchas veces uno también está pasando, no sé, llega la Claro. mamá, no, se me murió alguien, y a mí se me murió mi papá hace un año, mi abuela hace un mes. Oh. Entonces como que uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué le digo? ¿Me voy a poner a hablar yo? ¿Me voy a poner a llorar? O sea, ¿le escucho? A No, veces no hay que decir nada, entonces, solo nada, escuchar, no, nada. Además que no, justamente me pasa lo mismo. Pues, a mí también mañana cumple un año mi papá muerto y bueno, Víctor ha sido testigo. Ha habido veces que yo no me he borrado porque la pena es muy grande. Viviana y el pastor Víctor quieren hablar. Viviana. Gracias, Beatriz. Muy, muy lindo tu testimonio. Bueno, uno de los pensamientos mágicos que yo me encontré hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, fue el hecho de que nosotros tenemos una mala imagen, no sé si imagen en este caso, del Señor. Ya como estamos dentro de la iglesia, pensamos que estamos libres de todo. Y cuando estamos más expuestos a todo. ¿Ya? Y yo tenía esa imagen, por ejemplo, en mi vida, después de tener una vida bien complicada cuando chica, muy complicada. Pensé que ya la había tenido toda, entonces me casé y yo dije, y aquí empieza toda la parte buena, porque yo veía que el Señor había favorecido mi matrimonio en sí. Entonces, me pasó que a mí, yo era de las personas que me decían prácticamente, oye, hay que ir a orar por alguien, yo voy. No sé, hay manifestaciones espirituales, pero heavy, no importa, yo voy, ¿ya? Entonces yo tenía tan claro que si yo me metía las patas a los caballos me daba lo mismo, porque yo iba con el Señor y me importaba nada, nada. Yo voy con el Señor y a mí no me va a pasar absolutamente nada. Ya todo bien, hasta ahí puede ser, el pensamiento mágico puede estar bien, ¿ya? Porque con el Señor todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece, pero a veces nosotros cometemos el error de meternos en las patas de los caballos y sin darnos cuenta de lo que podría pasar más adelante. A mí me pasó que yo les conté hace un tiempo atrás que viví el tema de mi hijo. Cuando yo pensé que yo había vivido todas las cosas malas en mi niñez y ya era tiempo de empezar a disfrutar otras cosas que el Señor tenía y que venían todos buenos, puras bendiciones. Y pasó el tema de mi hijo, que yo pensé que jamás me iba a tocar algo así, ya que jamás yo iba a vivir con el tema de estar al borde de la muerte de mi hijo, tener una cardiopatía congénita
tan grave, que cada vez que yo voy al médico me dicen, esa luz se te va a apagar en cualquier momento. Yo lo anulo en el nombre de Jesús, pero si en la mano de Dios está, bueno, Dios verá lo que va a hacer ahí. Entonces, yo pensé que jamás me iba a pasar algo así, y vivo esta situación, y me encontré con que Dios me había dejado. Dios me dejó, me abandonó, ¿por qué me hizo esto? Pero eso estaba en mis pensamientos y yo no lo hablaba. Ya yo me guardé toda esa porque yo sentía que si yo lo hablaba, podía cometer un error, porque un buque y ofender a Dios, ¿ya? Entonces no lo quería hacer, porque aparte yo trabajo con el Ministerio de Adoración de hace años, ¿ya? Y nosotras, nuestras canciones son tan buenas que nosotros decimos, yo voy a la guerra, peleo, no sé, el Señor va conmigo, en las buenas y en las malas te voy a servir, aun cuando pase por el fuego, por las aguas, lo que sea, te voy a servir y te voy a adorar y voy a ser fiel y no sé qué. Entonces me encontré con este tema en que todo eran muy buenas canciones, tal vez, muy bueno lo que yo decía, muy mágico lo que uno decía, muy romántico lo que uno dice, pero en el momento de los que hubo, ese romanticismo, el amor que yo le tenía al Señor tuvo que ser probado. Y me encontré con esa palabra, y que tal vez lo leí más de una vez, pero nunca tomé el peso de la palabra cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces yo pensé que jamás yo iba a volver a vivir una situación de aflicción en mi vida, hasta que me vi enfrentada en esta situación. Con el tiempo empecé a entender y Dios empezó a sanar toda esta situación que yo viví. Empezó a sanar también el hecho de decirme, ¿sabes qué? A pesar de lo que viviste, yo continué ahí, yo seguía estando ahí, pero era tanta mi angustia, tanto mi dolor, que yo no veía al Señor, pero me mantuve calladita. Que eso es de verdad que es un privilegio para mí, es un honor para mí haberme mantenido en silencio, porque yo, después que viví la situación de niñez, vine como a escapar todo, yo lo decía todo. Alguien me decía una palabra, le decía 20 palabras encima, ¿ya? Entonces, que yo me haya quedado callada era una bendición. Trabajó tu carácter. Fue un trabajo con mi carácter. Sí, de verdad que fue intenso. Ese año que yo viví fue intenso. Todavía lo ¿Cómo está tu hijo continúo viviendo. ahora? Él está dentro de todo bien. En realidad Dios hace de lo suyo, porque cada vez que lo llevo, no se puede hacer una tercera intervención, que son 3 operaciones a corazón abierto. La tercera no se le puede hacer porque lamentablemente está muy complicado por otra área de su cuerpo. Pero si usted lo ve, eso es un niño completamente sano. Tendría que ser un niño completamente morado, y es un niño rosadito, ya tiene 6 años. Está bien, cada vez que lo metemos a intervenciones quirúrgicas, que tiene que ir sí o sí a pabellón, los doctores salen agarrándose la cabeza porque me dicen, yo no entiendo qué pasó ahí, a quién le rezaron, dicen ellos, a quién le rezaron, porque este niño se está operando solo. Ya, entonces Dios ha hecho maravilla con él, él está bien, en este momento está bien. Bueno, ahí sí creo yo que en realidad nosotros vivimos lo sobrenatural, es lo natural para los hijos de Dios. Sí, lo que tiene que ver con el pensamiento mágico es justamente lo que decían aquí los chicos en el chat. Aquí dice, declarar cosas que supuestamente Dios tiene que obedecer y cumplir. Yo me acuerdo que una iglesia decía, no, es que Dios, oraban así, Dios te ordeno. Y yo, ¿qué están hablando? ¿Qué onda? Dios te ordeno. Y ahí es bajar a Dios a mi nivel. Claro, a nuestro nivel, claro. Claro, a nuestro nivel, poner a Dios a nuestro nivel. Al mismo nivel nosotros. Entonces no dice, puede ser. Tiene que obedecer y cumplir. Eso más tiene que ver con que no sabemos bien quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y que cuando le hablamos estamos entablando comunicación con la máxima sabiduría e inteligencia del universo. Dios es Dios y no está para los mandados de nadie. El Evangelio de la prosperidad ha contribuido a esa distorsión y el ingreso de doctrinas metafísicas, exactamente, que han plasmado los púlpitos. Hoy, gracias por tu intervención. Empezaba antes. El pensamiento mágico también se da en el concepto entrega las cargas, ¿sí? A Dios. No sé si les ha pasado que vamos a la cruz de Cristo a entregar cargas y al irnos nos traemos la mochila cargada igualita, porque
en la práctica no le entregamos las cargas. Lo que pasa es que ahí es uno entregar las cargas, pero otra también estar en la espera activa que decimos nosotros, que Sí. seguimos orando y ver si es que Dios se mueve en su soberanía. Exactamente, y además La soberanía que de muchas veces Dios lo que no le la decía podemos. yo, y lo que le pasó a Beatriz, que tiene que ver con el Señor hace el milagro, en el mundo espiritual, en lo espiritual está hecho lo que nosotros pedimos, pero otra cosa es el trabajo con nuestro carácter. Pastor Víctor, usted quería hablar. Amén. Amén. Claro, claro. Su Minaj lo que te dio.
Claro. Así es. Lo que pasa es que sí hay técnicas, de hecho hoy día en todos los centros donde se trabaja con personas se trabaja la jornada de autocuidado. La jornada de autocuidado es una jornada que tiene que ver con hablar lo que nos pasa, los que atendemos pacientes o que atendemos gente. A veces uno se enreda, te estáis viendo al frente el mismo conflicto que tiene uno y uno que ha cargado emocionalmente y espiritualmente a veces. Entonces uno tiene que tener espacio donde uno pueda verbalizar. Y ahí está lo que hablábamos, y que nadie te juzgue por lo que estáis sintiendo. Que uno pueda hablarlo sin problema. O sea, que a mí me da miedo, esto tengo pena, estoy enojado con este paciente, no quiero atenderlo más. Este hermano de la iglesia me tiene hasta aquí. Me acuerdo que había unos hermanos de la iglesia que todos los domingos los pastores se arrancaban, porque todos los domingos llegaban con un problema nuevo. Entonces, ayuda, esto, plata, y al final terminaban, entonces decían, oh, no quiero que venga más tu hermano. Entonces se sentían como en pecado. Entonces, hablarlo, tener espacio, personas. Mirta y Arely. Mirta. No sé qué más. Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, lo que dice usted, uno tiene derecho a sentir debilidad, a sentir pena, a sentir tristeza. A mí me pasó, bueno, mi esposo fue diagnosticado hace 2 meses de cáncer en el estómago. Y cuando yo me encuentro con alguien, ellos me reprenden que tengo que, no puedo llorar, no puedo mostrar que siento miedo, porque tengo que tener una fe ferviente todo el tiempo. Mi padre siempre me reclama, me dice, no, tú no puedes fallar tu fe. Mi mamá me escucha, ya a veces tengo ganas de llorar, a veces tengo ganas de decir, sí, estoy un poco asustada, tengo fe, pero estoy asustada. Y en la iglesia, cuando uno trata de demostrar lo que siente, porque es normal, la tildan de una persona sin fe, ¿ya? Y como decía el pastor, la Biblia está llena de dramas, ¿ya? Y hemos aprendido de que sí, que podemos sentirnos tristes, pero sin perder la fe, pero a la iglesia nos falta eso, porque empiezan a decretar, empiezan a que uno tiene que estar todo el tiempo con una fe, pero así, lo más alta posible, y no podemos expresarnos, ¿ya? Y a mí me sorprendió la actitud de mi pastora, ¿ya? Porque me sorprendió positivamente, porque cuando ella se enteró, me visitó, y lo primero que me dice, me abraza y me dice, muchas sé que lo estáis pasando mal, te tocó vivir esta experiencia, pero bueno, vamos a salir adelante. Pero sí, unas palabras que uno espera que el pastor le diga, pero cosas mágicas que a uno lo conforten, pero sentí que ella entendió que como esposa lo estaba pasando mal. Lo estoy pasando mal y que tengo derecho a sentir tristeza. Y la Claro. iglesia no se nos permite. Ya, sobre todo yo que trabajo con grupos, tengo que estar siempre bien, todo arriba, con todo el ánimo, pero a veces no lo puedo estar y no se me permite sentirme así. Yo Es creo que que cometemos ese error. es una mala educación que hemos tenido como iglesia, Exactamente. y la fe no es una emoción. Empecemos por ahí. Nosotros no podemos gestionar la emoción fe, porque la fe es una creencia, es una actitud de vida, es una que lo incluye todo. Entonces, yo puedo estar muy triste y tener la fe, pero en un alto nivel. Pero eso no quiere decir que yo no tenga fe, es simplemente que estoy expresando frente a una situación angustiosa, estoy sintiendo algo. ¿Ya? Por algo Dios creó las lágrimas, exactamente, Rodrigo. Y llorar es liberador y sanador. Miren, llorar activa un montón de sistemas hormonales, físicos, es liberador, es sanador, genera paz. O sea, el llanto, así como la risa, son herramientas de gestión emocional, pero tremenda. Si uno tiene una lágrima, diría soltarla, porque en realidad generan mucha paz interna. ¿Sí? Y ojo, mujeres, ¿qué dice? Ay, se me fue. Ojo, mujeres, dice, por algo, los hombres también lloran, obvio, los hombres también lloran, tienen todo el derecho de llorar y bueno,
nosotras las mujeres vemos a un hombre llorar y nos derretimos, así que también es una herramienta seductora. Arely y Luis, gracias. Y, perdón, quiero que sepas que aquí estamos nosotros todos para escucharte. Si alguien no te escucha, somos una comunidad que te podemos escuchar en cualquier momento. Aquí no te vamos a hacer juicio. Arely y Luis. Ya, igual estoy escuchando y sí, me resulta como muy mágico, por decirlo de alguna forma, este cambio que he visto en mi propia persona. Antes yo era una cabra y digo cabra porque me siento ya más vieja a los 32 años, pero cabra a los 20 y algo, y, y yo era una persona que hablaba todos mis problemas al mundo, me exponía siempre, lloraba por todos lados, todo era un drama, pero un drama, sí, actriz. Lo más dramático que puede ser, yo lo representaba. Entonces no sabía cómo relacionarme con mis padres, no sabía cómo relacionarme con mi hermano. Conocí a mi pareja, él viene de una familia cristiana, y con él conocí a Dios. Entonces, cuando él fue transformando mi personalidad y fue dejando y botando toda esta lástima que estaba acostumbrada a dar, porque al final yo quería atención, y la atención la lograba si daba lástima. Entre más lloraba, más personas se iban a acercar a preguntarme qué me estaba pasando. Víctima, totalmente, totalmente. Entonces, después ya con el tiempo, empecé a madurar este tema, lo empecé a dejar de lado, empecé a relacionarme mejor, empecé a guardar silencio, empecé a guardarme mis cosas, y mi persona que me escucha ante todo, primero siempre va a ser Dios, porque a él le digo todo lo que me pasa, no dejo de contarle lo que me pasa, aunque él me vea siempre. Y además mi pareja, él pasó a ser, porque, por ejemplo, tengo un conflicto con alguien, yo antes, mi forma era mensaje, ¿qué te pasa? ¿Por qué te diciendo esto? Bla, 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 bla. Y decía 1000 tonteras. Y después borrando los mensajes. Disculpa, no era eso lo que quería decir. Absurdo. Hoy en día, vivo la emoción, me calmo, lo converso con él y le cuento, a mí me pasa esto, siento que puede pasar esto, otro, y me dice, ¿qué crees tú? Porque siempre ha sido su respuesta, ¿qué crees tú? Mira, voy a orar y voy a ver qué hago. Perfecto. Le comento qué es lo que voy a hacer y me dice, está perfecto, dale, hazlo. Entonces, él ha sido, fuertemente ha sido como ese cable a tierra que le permite a uno, exacto, que le permite a uno decir, tranquilízate, no explotes con los demás, busca a quien está a capo. Entonces ha sido mutuo, y eso de que los hombres lloran, él también lo aprendió, porque viene de una familia, si bien cristiana, muy machista, los hombres no lloran, él siempre se tuvo que guardar, sus padres se separaron cuando eran jóvenes, entonces tuvo que guardar toda esta rabia, y cuando ya nosotros nos juntamos, él decía, llora, no me veía a mí que yo lloro por todo, llora porque te vas a sentir mejor, y después cuando hables de este tema ya no vas a tener que estar llorando todas las veces, porque ya botaste esa pena. Entonces hemos ido trabajando los dos en este conjunto y ha sido maravilloso, gracias a Dios, poder también haber decidido estudiar teología, haber tomado otra herramienta. Para mí ha sido una experiencia hermosa. Ir creciendo, Amén. ir saliendo de este acto de víctima a protagonista de la vida. Y era terrible. Y con mi familia, además, mi hermano, al final, yo que soy la hermana mayor, parecía la hermana menor. Mi hermana, que tiene 5 años menos, estaba encima. Ahora es al revés. Ahora yo contengo, yo ayudo. Tengo un hermano que está viviendo en la calle con problemas de drogadicción. Mi papá falleció hace 2 años. Entonces, desde ese momento dije, no, ya no puedo seguir siendo la víctima cuando no veo que mis más cercanos, que mi familia directa, está sufriendo. Y yo sigo siendo la víctima porque no tengo para echarle benzina al auto. Arely, el proceso de la maduración y del carácter que nosotros tenemos que formar. Gracias, Arely. Luis, ahora. Gracias por compartir. Hola. Hola, Luis. Oye, a ver, ¿cómo te explico? Bueno, he escuchado todo el rato, ¿no? Bien atento, y la verdad es que la definición por excelencia y la más profunda, digamos, o la más certera, es la que define el pensamiento mágico. Nace desde los análisis diagnósticos que se le hacen a los cabros chicos, digamos.
Claro, Es decir, de ahí ellos obviamente por carecer de instrumentos como los adultos, que a veces supone que los adultos tenemos más instrumentos que los niños, empiezan a idear soluciones a sus problemas desde que va a venir el héroe en el avión y va a entrar acá y se va a robar la comida que él no se quiere comer y él claro. van a tener que hacerle un pollo frito. Entonces ya mantener un estado de pensamiento mágico cuando uno es adulto, yo no sé si vale la pena analizar tanto los pensamientos mágicos como analizar de por qué yo hoy día, cuando debería estar parado sobre otro lado, todavía sigo pensando que las cosas se pueden solucionar sin que las soluciones tengan un respaldo empírico o lógico. Y eso nos va a amargar la vida siempre. Porque se supone que después de cierto tiempo, que no tiene que no es un tema de edades, pero hay un proceso de maduración que en algún minuto se tiene que dar. Y desde ahí entonces el pensamiento mágico ya puede dejarse casi como algo coloquial, como algo para tratarlo con los niños o para contar cuentos. Exactamente, y eso es lo que es lo esperable. Es Claro. esperable que nosotros en el proceso de maduración abandonemos ese pensamiento Claro. y vayamos haciendo el carácter y empecemos a caminar desde el proceso. Por eso cuando se instala esta creencia mágica, comillas mágica, en las iglesias y desde la forma de ser, no nos ayudan a madurar, a hacer ese proceso. Perdón, Elisa. Y nos mantienen en esa creencia infantil. Y dos puntos más breves que quisiera respecto a eso. Tener cuidado con que la línea del pensamiento mágico no se cruce con la fe, porque he escuchado todo el rato que como si nosotros si creyéramos en una solución sobrenatural a nuestras problemáticas de enfermedades, de situaciones críticas, es el proceso de la fe, definitivamente. Entonces hay que tener alto cuidado cómo lo nominamos, si pensamiento mágico o proceso de fe. Y por último, yo creo que la Biblia nunca habla de felicidad. En las concordancias no hay palabra felicidad. Lo que siempre se declara de parte de la Trinidad es el gozo. Que el gozo es el sustantivo y es la plataforma de los estados permanentes que Dios quiere que tengamos nosotros. Por lo tanto, claro, la Biblia es, dicho así drásticamente, es un drama de principio a fin, pero un drama que presenta salida victoriosa y de gozo y de vida abundante y de ríos de agua viva. Siempre detrás de cada drama, siempre hay una explicación que nos llena de gozo, no siempre de felicidad. Y por último, a veces la cardiopatología de un niño, el cáncer de alguien, suena fuerte, pero la tragedia que hoy día nos está ocurriendo, siendo cristiano, probablemente no la estaríamos viviendo igual si no fuéramos cristianos. Amén. Entonces la misericordia de Dios a veces nos permite, para poder sobrellevar un dolor tan grande, es una cuestión que él sabía de mucho antes, entre otras cosas. Porque la mala jugada aquí es que él siempre sabe el final de la historia y no la cuenta nunca, hasta que nosotros llegamos, ¿cachai? Pero nosotros tenemos que vivir ese proceso. Entonces, muchas situaciones extremas que hoy día nos cuestionan, nos hacen ponernos así de repente frente a Dios o todo eso, simplemente no son una prueba de nuestro carácter, son para formar nuestro carácter. Si no pasamos por ciertas situaciones, simplemente no, estamos perdiendo la riqueza del proceso, que a veces es mucho más importante y valiosa que llegar a la misma meta. Correr la carrera de los 42 kilómetros, a veces lo que se vive en el camino, ¿cierto? La previa a eso a veces es más enriquecedora que llegar. Cuando tú llegas a la meta recibes un diploma, pero cuando miras para atrás te das cuenta que todas las aflicciones, las pérdidas, los altos y los bajos, los valles de sombra, los picos y los llanos, todos tuvieron que estar en tu paisaje de vida. Entonces, de pronto tenemos que entender que el hecho de llegar a una iglesia, más bien no, de convertirnos de corazón, no estar en una iglesia solamente, no nos exime para nada de eventos dramáticos, que si no hubiese estado la presencia de Dios, simplemente no nos habríamos resistido o no nos habríamos
no los estaríamos compartiendo ahora sentados de esta En la plataforma. plataforma. ¿Sabes, no? Entonces, Así es. bueno, El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, tú vas a estar conmigo. O sea, no está diciendo, te voy a evitar el valle de sombra y de muerte, sino que dice, aunque vayas pasando por ahí, aunque lo transites, yo en ese tránsito voy a estar contigo. Y te está avisando de antes, pues esta Y te está cuestión es avisando de maravillosa. antes. En el mundo tendrás aflicciones. Hoy día, Pero yo vencí al mundo. el mundo no está lleno de aflicciones, el mundo es una aflicción. Es una aflicción. ¿Cachai? Entonces la promesa de Dios de estar todos los días hasta el fin del tiempo, ¿no? Y de que Él venció al mundo nos está diciendo, hey, compadre, comadre, para, la estás pasando mal, se te enfermó, se te murió, y perdona que sea porque yo he sufrido ambas pérdidas. Pero recuerda que mi promesa es, transita por ahí porque yo voy a tu lado. Y si no me ves, valle de sombra, pasa esto. Yo siento tu vara y tu callado, aunque no te vea, aunque esté tan oscuro, pero sé que estás conmigo. Amén. Amén. Entonces vamos a ir justamente a la última parte de la sesión. El pensamiento mágico da para mucho, lo hice cortito, porque da para mucho. A la esperanza versus la desesperanza, que otra manera de gestionar. Yo no sé si ustedes conocen el concepto del desamparo aprendido o desesperanza aprendida. Y es esta sensación de desesperanza que existe en algunas personas. Se habla de la cultura de la pobreza como mayor, los sociólogos hablaban de la cultura de la pobreza como donde se ve mayormente la desesperanza aprendida, que son estas historias de desesperanza o de desamparo que se van transmitiendo de generación en generación. Yo me he movido en algunos ambientes pituco, a veces uno, y les puedo decir que existe igual, así que no es solamente de cultura de la pobreza, tiene que ver con esta herencia de malestar, de desesperanza que se va traspasando de generación en generación, esta creencia que dice que no importa lo que yo haga, igual me va a ir mal, no importa lo que yo haga, igual no me va a funcionar, ¿ya? Esta sensación de indefensión, de poca capacidad, de falta de control, y justamente dice manifestaciones, esta sensación de derrota, de apatía, de ansiedad, de depresión, de baja estima. Entonces uno le habla con las personas y uno le dice, pero mira lo que tiene, mira, el Señor está contigo, mira lo que ha hecho el Señor contigo, pero igual está esta sensación interna de derrotismo, de apatía, de ansiedad, de haga lo que yo haga, igual no me va a resultar. Las causas tienen que ver con la historia, con sarcasmo, manejo incongruente de los padres, esto de que te dicen una cosa por un lado, pero hacen lo contrario. ¿Ya? Incongruencia mental, castigo, ¿ya? Violencia, recompensa, etc. Y cuál la gente se mantiene en esta meta como evitar el fracaso y el rechazo. Entonces, la desesperanza o el desamparo aprendido es una forma de vivir. Y nosotros los que trabajamos con iglesia, gente de iglesia, nos encontramos con esta cultura de personas que están instaladas en la desesperanza. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, busco la iglesia como una medida de escapismo, de escapar a esta creencia que yo no la verbalizo, pero que está ahí, porque la aprendí desde mis abuelos, de mis ancestros, de mis padres, de mis tíos, de mi comunidad, de mis vecinos. Entonces voy a la iglesia y escapo de esta creencia. Entonces voy a la iglesia no para crecer, sino para escapar, como una medida de escape. Entonces, esto también es súper interesante cuando nosotros tenemos que acompañar a alguien, descubrir si está instalada esta cultura, esta creencia, que no importa lo que yo haga, igual me va a ir mal. Entonces, ¿cómo una forma de escapismo? A través de la iglesia, de evadir el mundo y pensar en la eternidad como esta teología de lo eterno, o sea, de escapista, de que cuando venga el Señor, que ahí sí van a pasar las cosas. Esta teología que es súper distinta y contraria al pensamiento mágico que tiene excepto ahí, sino que
haga lo que yo haga, entonces ahí yo, no importa que mi marido me pegue, total, viene así la vida, es triste, la vida es un sacrificio, ¿no? O no importa que mi señora me haya puesto los cuernos, no importa, porque yo tengo que aceptarlo, porque... Sí. Yo he conocido tantos casos atendiendo gente, uno que fue uno de los que más me impactó a mí, de un matrimonio, que él era separado y se había vuelto a casar con esta nueva señora, y llegaron a consulta. Y ellos empezaron, él se convierte y empieza a ir a una iglesia y invita a la señora también se convierte, está la segunda esposa. Entonces, cuando ellos van a bautizarse, hablan con el pastor y le dice que se quieren bautizar porque ellos están muy contentos de ser cristianos. Entonces, en esa conversación, él le cuenta, porque él era harto mayor que ella, que él había tenido un matrimonio anterior, que era divorciado, anulado en ese tiempo, y que ahora estaba, entonces el pastor le dice, no, entonces no, ustedes no se pueden casar porque ustedes es divorciado, separado. Entonces, para usted se pueda bautizar, usted tiene que volver con su antigua señora, porque ella no es su señora legítima. Su señora legítima es la primera esposa que usted tuvo. Y no se pueden bautizar. Entonces, él estaba separado hace 20 años. Y este caballero tan humilde va donde abandona a esta nueva señora y va donde su antigua señora y le dice que tenemos que volver porque en la iglesia dicen que tú eres mi esposa legítima, entonces por supuesto esta señora lo manda a freír mono al África y le dice, ¿cómo se te ocurre si yo tengo otro marido, tengo otros hijos? No, es obvio. Y él vuelve con esta señora, entonces van a la iglesia y le dice, ¿sabe que mi ex señora no quiso volver conmigo porque ella está casada de nuevo? ¿Sabe lo que le dice? Ah, entonces no los podemos bautizar. Y durante, hermano, es que no van a creer, durante 10 años este matrimonio siguió yendo a la iglesia, pero se tenían que sentar en la última banca del templo porque ellos estaban en pecado. Entonces uno dice, a ver, primero le contaron esto a otros pastores que conocen porque el señor es mecánico. Se le contó, y el pastor dijo, pero váyanse inmediatamente a esa iglesia, ¿no? Y los empezó a enseñar que no, que había en segunda oportunidad, que esto había pasado antes que ellos se hubieran convertido. Todo. Bueno, hice un discipulado con ellos, entonces llegaron a la atención. Entonces yo digo, ¿qué puede pasar en la cabeza de una persona de que que acepta este nivel de maltrato? Porque eso era violencia, lo que ellos sufrían. Y claro, ellos venían de una cultura de desamparo, donde la historia de ellos, los abuelos, los padres, también habían sufrido maltrato, abuso. Entonces, habían normalizado, total, siempre lo voy a pasar mal. Haga lo que yo haga, igual me van a calificar, igual, siempre me mantengo. Entonces, está lleno las iglesias, gente que llega, y uno dice, ¿pero por qué? Y está esto, porque está instalada la desesperanza en su vida. Lo podemos ver ahí en el dibujito más clínico para entenderlo, pero la verdad es que uno empieza a escuchar a las personas, a poner más atención y está instalada la desesperanza y uno dice, pero ¿cómo alguien que llega a Cristo puede tener desesperanza? No es congruente, porque la Biblia, como bien decía Luis, no habla de felicidad, habla de gozo, pero sobre todo habla de esperanza. Es algo que nosotros tenemos como asesores pastorales, agentes pastorales, tenemos que tener en cuenta de quiénes vamos a atender. Y cuando las personas van a gestionar su emoción tiene una historia, su gestión tiene un aprendizaje. Han habido malos o buenos aprendizajes. Andrés Dumas dice, que es un filósofo, dice que la esperanza es la palabra más importante de la vida.
Esperar significa etimológicamente y vitalmente respirar. Pero también es la palabra más peligrosa porque cesar de esperar es realmente ahogarse. Mucha gente, la angustia que tienen tiene que ver con la desesperanza. Entonces hay que manejarla con extrema prudencia. Desde el hebreo, a mí me gustó mucho, esto lo busqué y quedé fascinada con esto. La palabra esperanza viene de un vocablo que se llama tikva, del hebreo, ¿ya? Que tiene que ver con la respiración, ¿ya? Pero es una palabra que implica expectativa de obtener lo que desea, que no es el pensamiento mágico, es distinto, ya que es una palabra que hace referencia a cordón o cuerda, que viene de la palabra hebrea kabaj, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. ¿Y de dónde viene esta idea? ¿De dónde sale esta idea de que esperanza tiene que ver con cuerda? Yo creo que muchos de ustedes que son pastores tienen que saberlo, lo tienen que haber predicado, si fui yo la que lo descubrí hace poco. De Rahab, de esta cuerda, de que ella fue liberada y rescatada de los muros de Jericó. Esta cuerda roja por la que ella bajó. Entonces, cuando el pueblo de Israel hablaba de esperanza, cuando Jeremías le habla que tienen que tener esperanza, aunque estén en Babilonia, y tienen que tener esperanza, porque aunque vivan en Babilonia, ustedes van a volver a tener casa, van a poder sembrar, y usa esta palabra, de la cuerda, tiene que ver con las promesas de Dios, el rescate de Dios, de que yo me aferro no a mis palabras, no a un pensamiento, no a una emoción, sino que a las promesas de Dios. Y esa es la cuerda, y es la gran diferencia frente al desamparo, a la desesperanza. Aunque yo tengo promesas de Dios a las que yo puedo aferrarme. Hay promesas que se van a cumplir, y no tienen que ver con emoción, tienen que ver con creencia. Yo no tengo fe porque siento fe. Yo tengo fe porque creo, porque tengo una acción, porque puedo aferrarme, puedo creer en las promesas de Dios. Y con esto quiero cerrar el taller de gestión emocional. Con que nosotros al conocer cómo gestionar, conocer nuestra emoción, conocer nuestros gatillantes, conocer cuáles son las medidas que usamos, también podemos contar con estrategias bíblicas para gestionar el dominio propio, el proceso, y no el pensamiento mágico, y en la esperanza, que tiene que ver con agarrarme de esta cuerda, que son las promesas de Dios. Me gustó mucho esta frase de Martin Luther King. Nosotros como agentes pastorales, y como papás, con nuestros propios hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras familias, dice, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido más. Una sola. Dejo los micrófonos abiertos para que podamos compartir cómo se van y qué sintieron y qué se llevan de este taller. Bueno, yo, gracias Elizabeth, un día más por tu preocupación, por instruirte más cada día para transmitirnos a nosotros y podamos nosotros también aprender un poquito más. Fíjate que me voy un poquito, si no confundido, no me voy con otra oportunidad porque me parece haber escuchado, o quizás sea mi apreciación, un poco, algo un poco híbrido entre lo que es la iglesia, entre lo que es la fe, entre lo que es la emoción mágica. Yo creo que
por ahí, bueno, ya voy a decantar bien, voy a ver el Es que video hay que después. procesarlo. Claro, entonces, cuando uno piensa que si llega a la iglesia va a encontrar rosas, sí, es cierto, pero cuidado al tomarlas porque tienen espinas y a través de las espinas uno se da cuenta que son rosas y es la única forma de apreciar su belleza. Así que eso, gracias, Elizabeth. Gracias, Luis. Y qué interesante, Luis, lo que estás diciendo, que uno tiene expectativas, ¿cierto? Pero la iglesia somos nosotros. Los que estamos aquí somos la iglesia. Entonces nosotros también podemos hacerlo distinto. Hacerlo distinto. Y otra cosa que procesar todo esto en un mes, no, son conocimientos, después los vamos a agarrar, yo le he mandado libros, los pueden leer todo el verano, qué sé yo. A veces este proceso nos cae la teja, por decirlo en buen chileno, 3 meses después, cuando uno está enfrentando una situación, pero ya tienen el conocimiento, aunque sea leve, aunque sea chiquitito, pero ya este es un gatillante. Así que gracias, Luis, por tus palabras. No sé si alguien quiere hablar, escribieron en el chat, dice, gracias por el taller de hoy, muy bueno, me lleva la palabra esperanza. Muy bien, Rodrigo, esperanza. Yo quedé fascinada, me escribí como 7 páginas del tema y les puse un pedacito, porque en realidad es mucho. La palabra esperanza, esto de que los hebreos sabían cuando Pablo hablaba en Romanos de esperanza, él usa esta palabra de cordón, pero los hebreos sabían que cuando él hablaba de esperanza, la imagen de Rahab aferrándose a esta cuerda y bajando, en la promesa y de salvación para ella y para su familia. Entonces, decía, en Dios tengo esta cuerda, me aferro, puedo bajar en ella. Es maravilloso. Incluso más que la palabra después en el Nuevo Testamento, más bonita la del Antiguo. Y después dice, María, me lleno de paz. Qué bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Y con esto cerramos. Y si no, lo pueden escribir en el chat, por supuesto. Muchas gracias por el taller de hoy día. Gracias, Viviana, a ti por compartir. Muchas gracias. Bello fue, bello momento. Gracias. Corregir errores que hemos cometido de las palabras mágicas. Sí, ¿ya? Es que hemos sido criados. Y saber que seguimos siendo humanos. Sí. Seguimos el Señor siendo humanos. así nos llamó. Sí. Y nos está perfeccionando. Acuérdense que nos llama a ser perfecto, que no es que seamos sin errores, sino que maduros. Sí. Y para ser maduro uno tiene que crecer. Y las pruebas, las dificultades que tenemos es para que vaya perfeccionando la piedra o las joyas para que uno la pueda lucir y usar. Antes tuvo que pasar por un montón de procesos. Entonces, son procesos que necesitamos vivir para ir perfeccionándonos más, hasta llegar al carácter de él. Patricia dice, me tomo de la cuerda. Sí. Me tomo de la cuerda roja para vivir los procesos y también enseñar a otros que lo hagan. La Ruth Fuentes dice, agradecer y confirmo que estoy en modo proceso de Dios. Amén. Estamos todos estamos en el proceso. Hermanos, muchas gracias y la próxima semana empezamos con nuestro taller técnico de conflictos, resolución de conflictos. Vamos a ver, como les decía, la teoría del conflicto, intervención en crisis y primero auxilio emocional. Súper técnico, ¿ya? Rodrigo dice, Dios, tú sabes que seguimos siendo humanos, llénanos de tu presencia. Ay, se me cerró. Llénanos de tu presencia, de tu poder, de tu amor. Amén. Amén. Así sea. Un abrazo y nos vemos el miércoles en el taller. Yo estoy esperando esta pastoral de infancia y adolescente. Así que, Amén. Con todo. Nos vemos. Un beso, que el Señor les bendiga. Chao.